Y aquí yo creo que esto es un mensaje importantísimo y es, uno en la vida no tiene que hacer nada. Uno siempre elige. Y hay una frase que es, lo que no estás cambiando lo estás eligiendo en tu vida. He llegado y estoy en casa. Bienvenidos a un nuevo episodio, un lugar seguro para conversar, para dialogar de la manera más íntima y cercana. En este nuevo episodio del día de hoy tenemos a Gerardo Paredes. Bienvenido, Gerardo. ¿Cómo estás? Claudia, gracias por la invitación. Estoy súper contento y sobre todo más porque estábamos muertos de la risa antes de empezar a conversar. Pero no, muy feliz de estar acá con ustedes. No, gracias Gerardo por aceptar la invitación. Hemos logrado coincidir en tiempo para que estemos en este espacio donde vamos a conversar, digo yo, muy rico, muy interesante, muy chévere. Gerardo, cuéntanos un poquito más acerca de ti, sobre todo a las personas nuevas que no te conocen. Bueno, empieza contándonos un poco acerca de ti. Me encanta esa pregunta. Yo creo que siempre empiezo como por la parte que todo empiezan para dar un contexto y es, yo soy abogado con opción en psicología, soy coach ontológico empresarial, entrenado también en comunicación no violenta y soy creador de la empresa, la comunidad en Instagram que se llama Talksmart, que es por medio de la cual dicto conferencias, dicto talleres, doy capacitaciones y comparto contenido que tiene todo que ver con comunicación, cómo nos comunicamos en cualquier ámbito, sobre todo orientado a la parte empresarial de liderazgo, pero también a las personas, digamos, natural, no sé cómo poner límites, que es algo que sé que vamos a hablar un poco hoy, a mi pareja o a mis amigos o a mi familia, que también es un tema de comunicación, porque pues sí, yo vivo a través, para mí la comunicación es como el centro de ser un humano. Ok, pero yo quiero empezar a chismosear algo y es como un abogado termina en esto. Sí, si bien los abogados tienen, pues digamos que de hecho yo tengo pacientes que me dicen, es que yo creo que va a ser abogada por el nivel que se expresan, como dicen las Sí, cosas, sí, entonces sí. bueno, partimos por eso, pero ¿cómo un abogado termina en todo esto? Pues buena pregunta. Yo creo que yo siempre tuve la inquietud, o sea, yo empecé a estudiar derecho y creo que a los 18 años ningún adolescente tiene idea de qué es derecho ni qué se hace, pero yo empecé y me iba bien y me gustaba y me gusta, yo ejerzo todavía. Ok, eh, Y a mitad de carrera yo ya tenía al mismo tiempo como un vacío de hay algo que me hace ruido y es, a mí siempre me ha interesado el comportamiento humano y la comunicación, etcétera, y terminé haciendo la opción en psicología. Cuando empecé a trabajar, yo trabajé mucho tiempo como abogado y ok, era abogado litigante, que es el abogado que está en los juzgados. ok. Todo el tiempo era de discusión en discusión, de demanda en contrademanda, en contestación, frente al juez, saco y corbata, etcétera. Y siempre como que pensaba que podía haber otra forma de resolver conflictos que no implicaran que tú y yo llegáramos hasta donde un juez a demandar, y eso implicaba no solo el recurso económico y de tiempo, sino un recurso emocional. Muchas veces Claro. la gente demandaba por emoción, por rabia, porque tengo frustración y tengo resentimiento y algo que es injusto. Pero como eso ya no se lograba conversar en un nivel que pudiéramos conversarlo, pues íbamos a un Terminamos en tercero. tercero. Exacto. Todo esto para decirte que entonces eh, termino también entrenado como coach ontológico empresarial en esta inquietud que me mueve y me empiezo a movilizar, a independizarme y a crear Talksmart justamente en esta inquietud de yo siento que esto le hace falta al mundo. O sea, hay una forma distinta de conversar y hoy en día te diría, para mí es la comunicación no violenta, Ujú. ¿sí? Que es, hay una forma distinta en la que podemos comunicarnos, que aumenta la conexión y disminuye esa, digamos, sí, conflicto, defensividad, desconexión entre las partes. ¿Y en qué momento pasas? O sea, venías siendo abogado litigante, dices, no, encuentras mediante esta búsqueda como todo este camino, te empiezas a formar y luego, ¿qué pasa de eso? O sea, ¿en qué momento yo literalmente decido renunciar? Sobre todo yo quiero preguntarte algo, renunciar. ¿Y qué voy a enseñar? A comunicarse a las personas, o sea, ¿cómo es esto? Sí, entonces cuando renuncié y lo primero que empecé a hacer, porque yo renuncié una vez y hice
trabajé como independiente, luego volví a la misma firma donde estaba, trabajé otros años más y luego, porque siempre tuve muy buena relación y como con esa otra firma, pero en términos blancos, cuando renuncié yo dije, estaba un poco cansado ya del trabajo, decía, hay otra forma de hacerlo, voy a ejercer también como coach y pues también como abogado, porque la independencia te lo permite. Entonces al principio era sobre todo más tiempo abogado, ¿sí? Ujú. Pero en esa transición empecé a abrirme camino justamente en este momento de enseñarles a las personas una forma diferente de comunicarse, Ujú. ¿sí? Y a trabajar feedback con los líderes, ciclo de coordinación de acciones, todo lo que implicaba coach ontológico que tiene todo que ver también con comunicación y con ontológico tiene que ver con el ser, Ok. con la persona. Entonces, ¿cómo te comunicas de una forma en la que puedas conseguir lo que necesitas de esa conversación y al mismo tiempo mantener la conexión? ¿Sí? Entonces, la decisión fue un poquito radical, fue renuncio y me lanzo al vacío de emprender y sí, fue un poco como esa inquietud llamándome hay que hacer algo distinto también porque sentía un poco en donde estaba que no estaba aportando mucho. Es decir, sí aportaba sin duda en la empresa, me iba muy bien, etcétera, pero sentía que, no sé, genuinamente el mundo necesitaba algo distinto. Y yo sí Ya. creo que el mundo, y el mundo empieza por mí, o sea, yo lo necesitaba. Por eso también fue, si yo lo estoy necesitando, yo veo cómo esto me cambia mi vida, también me gustaría que mis amigos, las personas que conozco, pues también puedan nutrirse de lo mismo que yo sé que debería ser de todos. Bueno, y esto entonces, yo tengo en mi cabeza varias cosas de lo que es esto de comunicación, porque entonces empiezan a salir palabras como escuchar, interpretar, límites, Mm, asertividad, y todo eso termina confluyendo en algo y es lo que tú decías, los conflictos que sostenemos todo el tiempo con todo el mundo, mm. ¿sí? Sobre todo en la familia, con la pareja, con la familia extensa. ¿Por dónde podríamos entrar, Gerardo, a hablar sobre esto que tú empiezas a estudiar y cómo eso tiene que ver con todos? Mm. Desde, por ejemplo, este tema de límites, desde, no sé, ¿cómo entrarías tú? Claro, pues mira, a mí lo que me viene a la cabeza apenas me decís esto es, yo siento que todo parte de lo siguiente. Y esto te lo digo que existe en Guatemala, en Panamá, en Colombia y hasta en Estados Unidos, que son los países en donde he estado y he conversado de esto. Ok. Tienen un refrán, si no es exactamente el mismo, es similar a, en la mesa no se habla ni de religión, ni de política, ni de fútbol. Ok. Y ese refrán, para mí, no habla de que estos temas no se puedan hablar, habla de la incompetencia que tenemos para hablar. Y Ay, entonces, sí. ¿por qué esto tiene que ver con nosotros? Porque no importa si naciste en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Colombia, en Argentina, vos vas a hacer dos cosas en tu vida. Uno, vas a sentir emociones y número dos, vas a tener que tener conversaciones difíciles. Y Total. ninguna de estas dos nos enseñan a hacerlas en el colegio. Nunca, A nadie le nunca. importa. Entonces, me da mucha risa cuando hablan, no, el ser humano ha avanzado un montón, estamos, mira, estamos casi curando el cáncer, estamos en medicina, mira que los carros se manejan solos. Y yo, ¿de qué me sirve eso? Si cuando tengo un conflicto dejo de hablar con mi hermano por meses. Si cuando tengo un problema pierdo amistades. ¿De qué me sirve que el carro se maneje solo? No estoy tratando de polarizarlo simplemente para que veamos la importancia de... Yo siento que esto es lo básico de ser un humano y no estamos entendiendo de... Ahora apenas hay como en este siglo un boom de, mira que de pronto esto sí importa. Pues es que este es el centro de ser un humano. Por eso tenés líderes políticos gritándose, lo que pasó ahora hace poco con Trump, y es, tenés líderes políticos y personas que están en posiciones de poder que no saben comunicar. Entonces polarizan un país porque Sí. no ven ni siquiera el efecto o tienen unos intereses más allá de... Todo esto tiene que ver con cómo estamos mirando para adentro y aprendiendo a ser humanos. Me encanta. No nos preocupamos por Me eso. gusta porque, pues mira que finalmente eso es lo que hacemos mucho y es nuestro centro, nuestro trabajo, sanamente y creciendo juntos. ¿Qué estamos haciendo? Acompañando a las personas que se han cuestionado esto y que han dicho, yo levanto la mano porque quiero ir a hablar.
a trabajar con los papás que están empezando a entender que hay que hablar de Mm, emociones. O sea, creo que este boom tan bonito, porque yo lo considero hermoso y lo veo en mi casa, ¿no? Mi esposo me dice a veces como, yo tengo un hijo de 6 años, tengo 2 hijos, y mi hijo de 6 años pues habla de una manera súper diferente porque le hemos enseñado a que puede usar su voz, a que puede decir esto mm, no me gusta, cosas que yo no sé, yo creo que de pronto a ti y a mí no nos enseñaron, nunca. porque ya empezamos a hablar de esto. Dime lo que sientes. Tú decías 2 lugares, emociones y comunicarnos. ¿Cómo podemos comunicar eso que sentimos y eso que pensamos para seguir avanzando? Yo creo que eso es maravilloso y eso es hermoso porque ahorita que decías esto, yo me acuerdo, yo viví muchas situaciones en mi casa donde era difícil hablar. Cuando tú dijiste, pasamos tiempo sin hablarnos, mi papá era una persona, él ya no vive, pero era una persona que él se enojaba y dejaba de hablar. Y tú no Mm, imaginas eso cómo impactaba en la nosotros, ley en de hielo. nosotras. Sí, total. Pero era, yo no sé, digo nosotras, mi hermana y yo, porque era como, ¿y ahora qué? Y esa sensación, a mí nunca nadie me habló de cómo te debes comunicar, de qué hacer con lo que sientes, de en este momento es mejor que no hablemos. O sea, eso hasta ahora lo estamos implementando nosotros en este momento. Afortunados a los que les tocó hace 30 años, porque no sé hasta qué punto se hablaba como lo tenemos ahora, porque ya hay herramientas, o sea, ya hay herramientas claras con demostración que nos dice si hablamos esto, si hacemos esto, va a funcionar mucho más. Y yo soy una convencida, y por mi historia personal, que sí funciona. Si funciona aprender a Mm. comunicarnos de una manera diferente, si funciona entender qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos y poder, digamos, que hacérselo saber a otros. Eh, yo quiero empezar con esto, Gerardo, y es, me acuerdo una vez que estaba en discordia con mi papá porque no compartía lo que él estaba haciendo, ¿sí? Yo era adolescente, no, yo ya era grande, tenía 19 años. Y yo tengo en mi mente, Gerardo, que duré como una hora afuera de la habitación Mm. pensando, ¿cómo le digo? ¿Qué le digo? ¿Pero qué hago? ¿Y será? Y no sé qué. No, mejor no. O sea, imagina a los 19 años cuando uno es un adulto, no saber cómo poder decir las cosas. Mm. Entonces yo digo, ¿de qué me sirve haber sido una gran estudiante, que me vaya muy bien, ser profesional? Si algo tan sencillo como hacerle saber al otro lo que no te gusta, con lo que no estás de acuerdo. Mm. Y yo hoy soy producto de eso y soy una mujer actualmente que sigue trabajando para aprender a comunicar lo que no le gusta. Porque creo que esa posición de mi papá generó mucha complacencia, Mm. ¿sí? O sea, a mí me cuesta decir las cosas. Mira que yo, Clau, con esto que me estás compartiendo, y gracias por compartirlo, por un lado, y a tu papá ya le pasa todavía a adultos hoy en día, digamos que ese no es mi automático por la vida, pero Mm, pudiera fácilmente ser el automático de la ley de hielo, que puede ser porque justamente como a él tampoco seguramente le enseñaron a qué pasa dentro tuyo, entonces esto está tan horrible que yo no sé qué hacer, me quedo callado. O porque la ley de hielo también se ve mucho como un castigo. Yo te castigo porque hiciste claro. algo que no me gustó, entonces mereces un castigo, entonces yo guardo silencio y no te hablo más. Y de ahí la semilla de ese castigo era una niña o una hija con ganas de conectar con su padre, que haría lo que fuera por conectar con su padre, y como su padre solo le está dando una desconexión, una indiferencia, Ujú. pues entonces ahí nace la semilla que estás diciendo, y es la complacencia, que yo creo que todos la tenemos. Porque a nosotros no nos enseñan, usted todo que ver con comunicación no violenta. Mira, a nosotros no nos enseñan a pensar qué tenés por dentro y qué quieres pedir para que tu vida sea mejor, que es básicamente poner límites o decir lo que siento, lo que quiero. Nadie nunca en el colegio te preguntaba, ¿cómo te sientes? ¿Esto estaría bien para ti? Hay un tema siempre de autoridad y yo te voy a explicar qué está bien y qué está mal. Total. Entonces, nos enseñan, nos enseñan a ir por la vida siempre pensando qué está bien, qué está mal y cómo encajo. Porque mira, ¿cómo nace la complacencia? ¿Por qué Eso te iba hablamos a hoy en decir, día? que expliquemos eso. ¿Qué es la complacencia? ¿Por qué nace? La complacencia, uno no complace porque uno sea muy educado y muy querido. Uno complace porque eso es una respuesta traumática de supervivencia. ¿Cómo así que traumática de supervivencia? Mira, cuando naciste y eras un bebé, tu cerebro y nuestro cerebro está cableado y hecho para, no para hacernos felices, sino para que sobrevivamos Sí. en el mundo, porque ese es nuestro cerebro primitivo. Ujú. Está perfecto. Por eso un bebé, cuando tiene meses,
Llora porque tiene hambre, llora porque tiene sueño, llora porque Quiere que lo quiere que lo carguen. carguen, necesita conexión. Si juegas con él, tienes un feedback inmediato de que le está gustando. Pero eso es su cerebro, ¿sí? Su cerebro sabe que necesita nutrición, conexión, comunidad para sobrevivir. Eso es importantísimo. Ujú. Cuando vas, a medida que vas creciendo, en un ambiente en donde te empiezan a condicionar el amor, vos empezás a generar mecanismos y comportamientos de complacencia para poder recibir comunidad, conexión, amor. Yo necesito esto para sobrevivir, mi cerebro está aquí. Entonces, ¿cómo se ve esto? Entonces, a un niño que le decimos fácilmente, porque así crecíamos, y los papás desde todo el amor, ¿no? O sea, con las Claro, herramientas que había. claro. Porque lo digo porque quiero también que seas exitoso en el mundo y me preocupa que en otro escenario no te vaya bien. Entonces yo te digo, no, 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 sin llorar, así no, eso no hacen las niñas bonitas, así no me gusta. ¿Qué aprendizaje hay detrás de eso? Yo siento algo, quiero llorar, pero no, llorar aquí Esto no no se está admite, bien, eso no porque está empezamos bien, desde eso pequeños no que está está bien, que está bien. mal, que está bien, que está mal. Exacto. Siempre andamos en ¿Qué ese lugar. hago para agradarle a esta persona con la que necesito conexión? Porque no me va a morir. El cerebro humano es así, el de un bebé también. Entonces, no llores porque está mal. Entonces está mal llorar, listo, perfecto. O los hombres no lloran, la famosa frase. O sea, los hombres nos enseñan a reprimir un montón. El hombre tiene que ser fuerte. Entonces nos cargan con un montón de debería ser. El deber ser de la sociedad es la raíz fundamental de la complacencia. Porque cuando vos estás en una relación y vos todo el tiempo estás pensando en cómo ser una buena madre, cómo ser un buen amigo, cómo ser un buen esposo, no estás pensando en qué necesito. Cero. Estás pensando en qué necesita el otro y qué necesita el contexto. Y eso lo aprendiste muy bien, qué es lo que debería pasar. Entonces, ¿cómo no se va a comer el almuerzo que le está sirviendo la abuela? Pero cómaselo, cómaselo, cómaselo. Pero no tengo hambre, no Se lo quiero. come todo. ¿Se lo Es come o que se desde lo come? pequeños, total, yo trabajo mucho eso con los papás porque es como, y yo, a mí me pasaba, yo creo que mi hijo mayor es como, no, te lo comes todo, amor, porque en mi cabeza está que cuidar y proteger es que coma bien. Estoy totalmente desconectada con las necesidades del otro porque creo que nunca nos han hablado de este tema de necesidades. Y entonces desde ahí empezamos a decir como, ok, si me lo como todo, no va a haber problema, entonces ¿qué hay que hacer? Hacer lo que el otro diga para que todo esté bien, porque yo necesito que mi entorno esté bien, yo necesito un lugar seguro para Exacto. sobrevivir. Sí, es yo te amo si te comes todo. Ay, si no le das un besito a la abuela se pone triste. Entonces te responsabilizo de la emoción del otro. Entonces, no, 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 pues démosle un besito a la abuela, aunque yo no quiero dar un besito. Déjate dar un beso. A ver, a ver, a ver. Todo eso son dinámicas que empiezan a sembrar la semilla de lo que yo siento acá. Esto no importa tanto. Yo para estar conectado con los demás tengo que estar más pendiente de los demás que de mí. Okay. ¿Sí? Entonces esa es la semilla del límite. Entonces la próxima vez que yo te invite, claro, te invito a un almuerzo el domingo, tú vas a decir, uy, ¿cómo no? Y estás cansada y no quieres ir. Pero ¿cómo le voy a decir que no a Gerardo? ¿Cómo le voy a decir que no a Gerardo? Si para ser amigo, qué mala amiga sería si no voy a la invitación de Gerardo el domingo que lo viene planeando hace 2 semanas. Tengo que ir. Y el tengo que es el debería, es la semilla de, para poder encajar, tengo que hacer esto. Sí. Aunque vaya en contra de lo que necesito. Y muchas veces ni siquiera me cuestiono qué necesito, sino es una sensación de incomodidad y malestar que no logro como descifrar, solo sé que, qué pereza, pero ni siquiera conecto con, yo no quiero ir porque necesito descansar, pero debo ir. Muchas veces ni siquiera llegamos a ese lugar, Claro. sino como, sí toca ir, y yo sintiéndome incómodo, Toca. y empieza a desencadenar una cantidad de cosas luego en las personas, y empezamos a darnos cuenta que, porque ¿qué termina pasando? Que si yo voy, soy buena amiga. Entonces empiezo lo voy a poner así, refuerzo. Entonces es como, pues no, si esto es lo que hay que hacer, y me desconecto cada vez de mí. Claro. ¿Sí? Y eso es muy bonito pensar, ni siquiera como tan desconectados estábamos desde pequeños, pues ni siquiera a veces llego a esa etapa. Yo vivo en el tengo que. Tengo que. Y como vivo en el tengo que, puede ser que mi regla general sea, yo me siento hasta triste, me siento todo el tiempo frustrado, como que tengo que hacer un montón. Y aquí yo creo que esto es un mensaje importantísimo, y es, uno en la vida no tiene que hacer nada. Uno siempre elige, siempre elige. Y hay una frase que es, lo que no estás cambiando, lo estás eligiendo en tu vida. Lo que no estás cambiando. Lo estás eligiendo. Todo lo que no estás cambiando, lo estás eligiendo.
No importa si es tu trabajo, no importa si es tu pareja, no importa si son tus amigos. Al fin y al cabo, estás eligiendo seguir en el trabajo. Puedes ver, qué razones, ¿no? Por el dinero que me entrega, etc. Pero si la razón por la que estoy en este trabajo es solamente por el dinero, pues puedo buscar otro trabajo. Puedo elegir buscar otro trabajo. No es que tengo que ir. Pues no tienes. Pues, la consecuencia de no ir es una, pero tú eliges ir. La consecuencia de no ir a donde tu amigo es una, pero tú eliges ir. Yeah. O tú eliges no ir. Pero mira cómo esa creencia está, porque así nos educaron. Tengo que hacer caso, tengo que hacer lo que me dicen, tengo. Y creo que eso es lo que estamos empezando muchos papás, los que somos papás, a cambiar con nuestros hijos y hablarles de no puedes usar tu voz, puedes decir como no quiero más, puedes decir no me gustó cómo me hablaste, que la invitación acá es a todos los que son padres o que tienen chiquitos a su alrededor empiecen a cuestionarse sobre cómo están utilizando esta comunicación y cómo están hablando en casa para hacerlo diferente y que en serio podamos evolucionar en términos de comunicación, de expresarnos, de conectar con nosotros. Y ahí sí, claro, en la creencia yo también creo que hay una línea, digamos, delgada. ¿En qué sentido? En que yo siempre elijo, es sobre todo cuando yo ya soy un adulto. Pero si yo soy un niño de 5 años, pues el niño de 5 años no puede elegir todo, porque el niño de 5 años elige coger un cuchillo y pues yo voy a poner un límite ahí. El niño de 5 años no se quiere lavar los dientes. Yo tengo que poner un límite ahí porque hay un tema de crianza que, claro, no es no caer en la permisividad de como todos tenemos que elegir en la vida. Pues no, pero ya de adultos, ya hay un momento que yo digo, yo sí elijo todo lo que pase en mi vida. Yo elijo siempre. Entonces, porque es importantísimo ese primer punto. Entonces, yo creo que estamos haciendo una estructura. Ya hablamos un poquito de por qué somos complacientes. Listo. El complaciente y la semilla de la complacencia desde que estamos pequeños. Eso nos hace pensar hoy en día, todo el tiempo, en tengo que, debería ser, tengo que ser buena madre, y para ser buena madre, ¿qué debería hacer en este instante? Esa es nuestra mentalidad, siempre está mirando para afuera. Entonces, el tengo que, ahí me parece súper valioso hablar de Porges, que es el padre de la teoría del nervio polivagal, y te dice la amígdala cerebral, que es esa estructura que tenemos en el cerebro para literalmente escanear peligro. Escanear peligro en el ambiente. Eso es la amígdala. Se prende en distintos momentos. Uno puede ser cuando hay incertidumbre, ¿cierto? Otro puede ser cuando hay dolor físico, ¿cierto? Y entre estos elementos que podrían desatar la activación de la amígdala está literalmente cuando te dices la palabra debería, los should. O sea, es loco, es como el debería prende como si fuera una amenaza en tu cuerpo. Wow. Entonces, no estamos hablando ya simplemente del lenguaje, estamos hablando del impacto biológico que tiene en ti estar viviendo en un mundo en donde, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería pasar? Es que ya nomás la palabra te genera como una carga, o sea, como que tensiona, ¿no? Yo debería, y entonces ahí es como que estoy aprisionado en algo, porque no siento que esté eligiendo. Cuando yo elijo me siento tranquilo porque yo sé que tengo la posibilidad de observar y de tomar. En cambio, el debería es como si yo no sé, tú lo mencionas y yo me veo como en una cajita, como en una cárcel, como en una vaina así que me toca, ¿no? Claro, no hay nada que hacer. No. Entonces, y esto, en una clase hablamos mucho de cambiar el tengo que o debería por elijo. Víctor Frank, que es sobreviviente de los campos nazis, tiene una frase hermosa que dice algo como, entre lo que pasa y nuestra respuesta, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio está nuestra libertad de elegir cómo reaccionamos. Hermoso. Ahí está nuestra libertad. Porque él habla, y justamente en los tribunales y procesos judiciales que hubo con los nazis, el argumento principal de excusa, entre comillas, o de razón, más que excusa, es que yo tenía que hacerlo, es que era la ley, es que me lo estaba diciendo mi jefe. Era como si yo no tuviera oportunidad de elegir. ¿Por qué? Porque estoy en esta estructura donde mi jefe me da una orden, pues yo cumplo la orden, se acabó, no hay discusión. Entonces tienen que entenderme. No es que la ley dice esto. Pues sí, hace 400 años la ley decía que las personas afro no eran personas sino propiedad. Sí. Yo decido siempre, yo puedo elegir siempre. Tendré unas consecuencias, pero yo puedo elegir. Y ese empoderamiento es el primer paso para poder decir, que yo elijo. Entonces yo elijo no ir a la fiesta, Gerardo. Perfecto. Y entonces ahí ya vamos, listo, pero ¿cómo lo hago? Y mantengo la conexión. Mantengo la conexión emocional con el otro, porque entonces acá cuando tú ya estás diciendo elijo no ir a la fiesta, entra el término límites. Estamos colocando un límite y eso es otra cosa que viene como, ¿y cómo hago para que ese límite
sea asertivo? ¿Cómo hago para que ese límite no genere conflicto? ¿Cómo hago? Sí, yo te Mm, contaba ahorita antes de empezar que yo considero que mi esposo pues pone límites, no vamos a entrar si bien o mal, pero cuando lo hace yo sufro, porque es como, ¿por qué no? Y porque está siendo tan brusco. En mi cabeza el hecho de que alguien no haga lo que yo considero que debería hacer, mira ujú, todo lo que hay, ¿no? claro. Que no haga lo que yo considero que debería hacer, es porque entonces está en contra mío, Ah, ¿sí? Y ahora esto lo logro organizar y expresártelo ya en un momento donde he tenido la oportunidad de chequearlo, analizarlo, para mm, trabajar en ello y para tener una dinámica familiar mucho mejor, pero ¿cuántas personas no hacen esto y viven entonces agobiadas porque de pronto eres grosero, eres antipático, eres odioso y entonces cuando uno coloca un límite, viene esta creencia de no, porque qué tal piense que yo soy grosera, antipática, claro. odiosa, Qué, ¿cómo qué, entramos en qué esto? lindo. Y entonces yo lo voy a dividir en dos momentos porque claro, yo quiero mantener la conexión contigo. Y lo primero que tengo que entender es lo siguiente. El debería que tengo yo en mi cabeza para yo comportarme, lo tienen también los demás. Y así nos enseñaron a pensar. Me explico y esta es la razón por la cual cuando voy a poner el límite debería tener en cuenta las necesidades del otro y las mías, simplemente para tratar de transmitirle al otro, yo estoy contigo, no contra ti. Este no, no es contra ti. Este no es porque yo tengo un sí detrás. Mi necesidad está detrás. Y yo entiendo que la tuya es importante también. Y de esa forma quiero hacer un límite. No para decir, no es contra ti, yo sé y puedo validar todo lo que te está pasando y al mismo tiempo quiero contarte que está dentro, vivo, adentro mío. La razón por la cual no voy a ir, te parecen las pestañas o no. No me hace un mal o un buen amigo porque ese es otro mundo. Ese es el mundo de los juicios. Así nos enseñaron a pensar. Mira lo que te pasó en ese ejemplo, cuando te ponen el no, es como, me dijo que no a mí. Y él debería hacer esto porque esto hace un buen esposo, buena pareja, buen amigo. Todo lo que pudo haber llegado, ¿sí? Se resume en esto que lo define Marshall Rosenberg en comunicación no violenta, es muy lindo. No, a nosotros nos enseñaron a pensar de una forma que cuando el mundo no va como a mí, como yo quisiera, cuando el mundo no va como yo quisiera, yo empiezo a señalar para afuera. Los juicios te ponen siempre a pensar quién está mal, hay algo mal en alguien. Te pongo un ejemplo. Yo voy manejando en mi carro y se me atraviesa alguien. Y entonces yo qué le digo, este es mucho el hijo. Pero si soy yo el que me atravieso, es porque voy tarde al aeropuerto. ¿Sí? Sí. Si mi pareja me dice que necesita más abrazos, más conexión conmigo, más tiempo conmigo, etcétera, es que es más dependiente emocionalmente. Pero si soy yo el que necesita más tiempo con ella, con mi pareja, quiero más abrazos, más amor, es porque mi pareja es muy fría. Es súper fácil señalar que el problema está afuera, súper sencillo. Cuando hacemos eso, es súper sencillo también entrar en un ciclo de ellos deberían estar haciendo algo que no están haciendo. ¿Mm? Esa forma de pensar es lo que contribuye a la violencia en el mundo. Ya. Eso es lo que contribuye a que todo el tiempo estemos, y cuando hablo de violencia es a que me desconecte del otro. Porque entonces si mi amigo no va a la fiesta, es un mal amigo, porque debería venir, porque yo me esforcé mucho. Si mi esposo no va a la fiesta que yo quiero que vayamos, está mal. Claro. Entonces, en comunicación no violenta no hay juicios. Y esto es un cambio de paradigma radical para decir, y uno empieza, pues claro que tiene que haber, hay cosas buenas y cosas mal hechas. Tenés que salir de ahí. Claro. Si hay cosas buenas y malas, en ese momento, en ese ciclo, entonces hay gente que merece un castigo, la ley de hielo, y hay gente que merece un premio. Y en esa dinámica es súper fácil contribuir a la violencia. Total. Comunicación no violenta, y vamos ya a pasar un poco como a decir el límite, te dice, no te enfoques en quién está mal y qué pasó afuera, mira para adentro. ¿Qué siento y qué necesito en esta situación? Pero qué difícil, Ah, porque es porque difícil. mira lo que estábamos hablando ahorita. Yo no logro hacer vamos a ponerlo así, este escáner de qué es lo que me pasa a mí porque no me han enseñado esa conexión conmigo mismo. Yo no tengo ni idea qué necesito. ¿Y qué necesitas? Yo muchas veces en consulta lo pregunto y bueno, ¿qué quieres? No sé, dime tú qué hay que hacer. Claro. Y ¿Sí? que alguien me diga. Que alguien me diga qué hay que hacer.
Y ahí es cuando hablamos entonces ya de la validación externa, de Mm, entonces si me siento más bien, pero espere, porque tú lo decías hace un momento y decías, vivimos frustrados, vivimos irritables, vivimos y no sabemos por qué. Muchos consultantes llegan así, llegan como, no me siento bien. Y cuando mm, uno entra a ver, tiene que ver con, espérate, porque tienes que tener la capacidad de observar hacia adentro qué es lo que está pasando, qué es lo que necesitas. mm. ¿Sí? Cuando uno hace la pregunta, ¿cómo te describes o algo así? Lo primero que nace son como palabras como, no, soy responsable, soy no sé qué, vienen esas cosas que cuestan, 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 o dicen, no, esto es muy difícil. Mm. Pero si yo te digo, descríbeme a tu papá, descríbeme a tu hija, nace rápidamente como pienso que, porque es más fácil mirar hacia afuera, creo que eso es lo que estás diciendo, Mm. que observar. Entonces, ahora, si yo no identifico mi necesidad, ¿cómo la voy a pedir? Ah, ¿cómo la voy a pedir? Y eso es hermoso, Clau, porque es en doble vía. Es el paradigma del cambio del juicio y de mirar para afuera a enfocarme en necesidades y sentimientos. Y digo, pues no sé qué es eso. Es un trabajo, eso es como ir al gimnasio. O sea, usted va hoy al gimnasio, se mira al espejo, está igualito. Pero si lleva 7 meses yendo al gimnasio todos los días, en 7 meses se ve al espejo y está diferente. Esto es igual, como nunca te enseñaron de necesidades, de nada, pues necesitas primero esa curiosidad de empezar a ir a terapia, empezar a buscar otro, leer un libro sobre comunicación no violenta, sobre necesidades, sobre qué puedo hacer yo distinto que Mm. está en mi control para avanzar en esto. Es número uno para tener control. Pero entonces, a lo que voy es, así como tú tienes necesidades, el otro también. Entonces yo ya no lo quiero mirar como está bien o mal lo que hizo. No, lo que hizo estaba, porque comunicación no violenta te dice, todo lo que hacemos o decimos trata de satisfacer una necesidad. Todo. Ejemplo. Ejemplo, cuando yo me quedo en mi casa y no voy a tu fiesta, yo tenía una necesidad de descanso y ahí súper sencillo. ¿Sí? Cuando tú me dices, mucho mal amigo, mira, el insulto es una forma torpe de decir necesito algo. Eres un mal amigo, no te vuelvo a invitar, definitivamente contigo no se puede contar. ¿Qué necesitaba? Yo necesitaba conexión contigo y quería que vinieras a la fiesta y te extrañaba y de verdad, eso me duele. Eso es lo que hay detrás. Me gustó esa frase, el ¿Sí? insulto El es una... insulto es una forma muy torpe o muy suicida, literalmente, de hablar de lo que necesito. Ah, claro. Es cuando mi mamá me llama o yo llamo a mi mamá y me dice, uy, qué milagro, se dignó a llamar. Y yo a mí se me carga y yo digo, juepucha, y a veces cuelgo. Detrás de eso lo que mi mamá quiere decirme es, Me hijo, haces qué rico escucharte, te falta. extrañaba y hace tiempo que necesitaba esta conexión contigo. Ay, pero qué difícil es eso, Gerardo. Claro. Yo, Pero ¿por qué es difícil? Porque te enseñaron a pensar afuera. Como total. el mundo no iba como ella quería, yo quería recibir más llamadas de mi hijo, Claro. entonces hay un problema con mi hijo. Mi hijo es mal hijo, mal hecho. Como si a mí me enseñan a pensar para adentro, o yo empiezo a cada vez que, cuando empieces a darte cuenta que estás juzgando, eso es hermoso. Eso es hermoso porque te está Sí. diciendo, hay algo que te importa que no estás satisfecho. Entonces ya dices, listo, ya estoy pensando que Claudia es súper mala amiga porque no viene a mi fiesta, eso es lo que estoy pensando. Porque estoy pensando eso, que estoy necesitando. Pues la verdad me hubiera encantado que viniera. ¿Por qué? Pues porque creo que necesitaba un poquito también de consideración por este esfuerzo. Creo que también necesitaba conexión con ella un rato y empiezo a desmantelar lo que estaba debajo del insulto. Mi mamá entonces en vez de usar el sarcasmo podría decir, porque estoy a punto de decirle a mi hijo que qué milagro, porque lo estoy extrañando, porque le voy a decir que quisiera que me llame más, que hagamos un plan, nos llamamos los domingos. Hay una gran forma de satisfacer mi necesidad cuando me enfoco en la necesidad, no cuando me enfoco en quién está mal. Porque yo me enfoco en quién está mal, ¿qué va a pasar? Se van a defender. Si nos enfocamos en quién está mal, tú me empezarías a decir, tú estás mal, etc. Pero si nos enfocamos en, tú tienes una necesidad de empatía, de descargar eso que tienes por dentro, y yo tengo en este momento una necesidad de pronto de Es- un poco de espacio, de Espacio. armonía, de respiración, y siento que no tengo la disposición de escucharte en este instante. Como no nos estamos juzgando, es mucho más fácil que yo te pueda decir, pero me encantaría estar para ti en otro momento. ¿Qué te parece si, no sé, hablamos mañana? ¿Estaría bien para ti?